El sargazo. Equinoterapia. Slalom en patines. Bienvenidos a Vientos, Noticias que Vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El sargazo es una especie de alga marina que de manera natural llega cada año a las playas de la Riviera Maya. Sin embargo, desde el 2015 la cantidad de sargazo en las playas ha aumentado en grandes cantidades, convirtiéndose así en un problema turístico, ecológico y de salud. Yo había escuchado que el sargazo era simplemente basura. Es una alga marina que ha estado llegando en los últimos años grandes cantidades de esta a las costas de Quintana Roo. Es del Mar de los Sargazos, está ubicado en el Caribe. Normalmente los sargazos aguantan corrientes marítimas frías. Pero cuando el calentamiento global es excesivo, las corrientes pasan calientes, entonces el alga se desprende y viene hacia acá. La contaminación ya es más, entonces llega más sargazo a las costas. A veces sí escuchaba a mis papás que decían que era muy molesto tener esta alga porque produce un mal olor y hace que los turistas que vienen a las playas ya no les gusta estar acá. Es que estaba nadando y de repente empiezo a sentir como me roza el sargazo y me salieron como granitos y ronchas y yo así de ¡ah! No daña ningún ecosistema el sargazo, ya que también trae beneficios. Es como un fertilizante orgánico, no contamina. Se cree que el sargazo podría entrar por abajo de la arena y eso crea que la arena no esté tan áspera y la gente pues disfrute más porque pues es una arena muy suavecita. Yo pienso que sería algo inevitable intentar quitar el sargazo porque aunque lo quites más de una vez, va a seguir viniendo y viniendo y viniendo y viniendo una y otra vez. Bueno, debido a que muchos turistas pues no les gusta el sargazo, a mí en lo personal tampoco me gusta, podrían, en vez de enterrar bolsas de arena, entierren bolsas de sargazo para que protejan las playas y de esa forma ya no molestan a los turistas. No solamente el sargazo es lo único que afecta, sino que también hay basura, hay demasiada basura en las playas. Antes las playas eran un grandioso centro turístico cuando no estaban sucias. Cada día que sacamos más basura, el calentamiento global aumenta. No tienen que tirar basura, no desperdicien las cosas porque eso hace que nuestras playas no se vean bien y así no podemos disfrutar de unas bonitas vacaciones. Por ejemplo, si reciclamos, el calentamiento global ya no va a ser como ahora, sería menos. Entonces el sargazo llegaría menos y pues los niños y los adultos podríamos disfrutar más de lo que realmente tenemos. Los vientos marinos nos invitan a viajar por el mundo. ¿A dónde nos llevarán ahora? Entérate. Es probable que todos tengamos un juguete o juego especial en nuestras vidas. Para algunos quizás sea la pelota, para otros un muñeco de peluche, un auto o tal vez un aparato electrónico. Para Renata de Tuxtla Gutiérrez, las Barbies tienen un encanto especial y también le invitan a pensar en temas como los estereotipos. Tengo bastantes Barbies, tengo como 35 por ahí. Esta es de mi hermana. Mis Barbies las cuido mucho, me gustan mucho. Si ustedes las ven no están rotas, no están dañadas. Algunas ya por el tiempo su cabello se les esponjó, se les hizo feo. Las hacen en otros lugares y así. Y como que es el estereotipo de las muñecas, ¿no? Rubias, con ojos azules, con los ojos pintados y que sean Barbies. Ninguna de mis muñecas son gordas porque creo que es el estereotipo de muñeca, que deben de ser flaquitas y bonitas. Y si las Barbies vendrían así, pues sería bastante como que en parte bonito porque como que se parece más a uno, porque estas no se parecen, o sea, no se parecen a nadie. De aquí podrías ver a cualquier persona y nada más lo clasificas como una muñeca. Estas como que ya, como que sientes que son
Esta es una de mis favoritas también, porque con ella juego, me gusta hacer que ella sea la protagonista de mis cuentos cuando juego con las muñecas y así, porque siento que es muy yo. Yo les diría a los dueños de las empresas que hacen muñecas y eso, que no solo se fijen en el estereotipo que ya tienen, que hagan muñecas diferentes, que hagan muñecas especiales, que no solo sean con la misma cara, los mismos ojos. La empresa Mattel decidió producir muñecas inspiradas en mujeres que han revolucionado al mundo. Entre ellas se encuentra la pintora mexicana Frida Kahlo, lo cual generó de inmediato una enorme controversia. Para empezar, la familia del artista explica que Frida no tenía nada que ver con una Barbie de ojos claros, además de que la muñeca no es cejijunta, lo cual era un gran orgullo para Frida. Además, ellos aseguran que no dieron la autorización para que se usara la imagen de la pintora. Pero si eso no fuera suficiente, los seguidores del artista piensan que es un insulto que se use de ese modo a Frida, mientras que los defensores de la idea consideran que, jugando, niños y niñas realmente se inspiran a crear un mundo mejor. ¿Y tú qué opinas? ¿Te has preguntado qué tan racistas somos los mexicanos? De acuerdo a varios investigadores de la UNAM, 4 de cada 10 personas consideran que la gente trata distinto a los demás debido a su color de piel. Los investigadores creen que la percepción se refleja en la vida real y por eso las personas con un tono de color de piel más claro suelen ser directores, jefes y profesionistas, mientras que la mayoría de las personas de piel oscura tienen trabajos con menor salario. Sin embargo, las cosas deben cambiar, principalmente si consideramos que desde el punto de vista biológico todos somos 99.9% iguales. La equinoterapia o terapia física con caballos beneficia a personas que tienen limitaciones de movimiento, además de fomentar la autoestima y estimular la concentración. Bel es voluntaria en la Fundación El Porvenir y ha encontrado en la equinoterapia una manera de ayudar a quienes lo necesitan. Esta es una historia de Pica, nuestro noticiero amigo en Bolivia. Soy voluntaria aquí. Hacemos terapia con niños en caballos. Trabajamos con niños con todas las discapacidades, niños con autismo, síndrome de Down, con todos los que vienen aquí. Los ayudo a leer, escribir, decir los colores, contar mientras estamos en el caballo, porque eso te ayuda más. También recibimos voluntarios que son profesionales, que ayudan con los niños haciendo terapia dentro de la clase, que hacen terapia, y ayudan a los papás. ¿Quieren ver los caballos? ¡Vamos! Esta es Estrella. Estrella es mi favorita. Esta es Afrodita. Ella también tiene otro bebé que es también una raza árabe. Kiara es mucho más para sentimiento. No le ponemos una montura, normalmente solo le ponemos como una manta y los niños se sientan ahí y pueden sentir todos sus músculos. También la hacemos echar para que los niños se sientan más felices. Nosotros somos nuevos y la ayuda que se nos ofrece es muy hermosa. ¿Dónde vamos a ir, José? A caballo. ¿Te gustan los caballos? Sí. ¿Qué haces en los caballos? Hermoso. ¿Son hermosos? Sí. Mi hermano es ciego, pero él tiene ojos bien secretos que son en sus manos. Pero todo lo que le funciona y lo que tiene lo hace funcionar, es que no tiene ningún problema de nada. Hago trote y galope. ¿Cuánto tiempo ya vienes aquí? 3 semanas. 3 semanas y eres guiador de caballo. Mi hermano se llama Juan Pablo, tiene síndrome de Down. Mami, ¿eres tú? Sí, soy yo. Mi mamá, Juan Pablo, es como una bendición para ella. Más bien, ella dice que le ha llegado porque ella ha hecho algo bueno, así su premio más o menos. Es lo que me gusta. Ya no estoy, mira, no te acerques a él, pero ahora estoy, no lo trates así. Es una persona normal.
Sí, cambió mi vida en muchas formas. Desde Chiapas nos llegó un video de Adrián, quien nos explica lo conveniente que resulta tener un gato. Y lo veremos aquí, en tu sección Dinos. Vengo a decirles 5 razones por las cuales considerar la compra de un gato o tenerlo como mascota. Como aquí podemos ver, los gatos se lamen y por eso pueden evitar las enfermedades cutáneas. No son muy caros, es la segunda razón. Ellos son muy modestos con lo que necesitan. No necesitan grandes lujos y son muy poco espaciosos. La tercera es que son cazadores por excelencia. Si quieres eliminar alguna plaga, no hay nada como un gato para terminar con ella. Cuarta razón, son muy juguetones. Jugarán contigo, no importa qué les des. Ellos son jugadores por excelencia. Ellos necesitan de tus cuidados, tu comida y que los vacunes. Espero que les haya ayudado a resolver sus dudas sobre los gatos y que les haya incentivado a poseer uno en el futuro. ¡Muchas gracias a todos! El slalom es una modalidad de patinaje en línea en la que se realizan trucos y acrobacias y además es artístico. Naomi practica el slalom en la Ciudad de México. Pertenece al Club Coyotes y debió avanzar por 3 niveles para pasarse a esta modalidad de patinaje. Para mí el patinaje es una forma en la que puedo desestresarme y expresar lo que yo siento. Por ejemplo, cuando yo estoy en exámenes y voy a patinar, como que nada más me enfoco en eso, en patinar. Y ya cuando me toca el tiempo del examen, me siento más relajada porque todo el estrés lo saqué mientras patinaba. Igual me expreso cuando hago slalom. Cuando escucho una música que me gusta, siempre digo, voy a hacer una coreografía de esta y hago la coreografía y me siento feliz con lo que saco de mi coreografía. Era un domingo en la mañana y los vimos ahí patinar y nos quedamos así un rato viéndolos. Ya habíamos visto a ellos antes, entonces esa vez me quedé y fue que vi a mi entrenador así haciendo trucos y fue de wow, eso es padre. Y al siguiente domingo me compró unos patines de esos de juguete y decidí pues tomar la clase y sí me gustó. El slalom es cuando juegas entre los conos. O sea, son 20 conos, música, tus patines y dejarlo, o sea, saber lo que es jugar con tus patines en medio de los conos. Al principio decía que el slalom iba a ser difícil porque me estresaba, pero terminé amando el slalom y enfocándome en eso. Mi favorito es el Crazy y el Italian. El Crazy está la hilera y empiezas de un lado y cruzas y te paras y vuelves a cruzar y cruzas y vuelves a cruzar y así. Y el Italian es el que das un cruce, te volteas, das otro cruce y te vuelves a voltear y así por toda la hilera. Bueno, mis patines están en flat, que es cuando todas las ruedas tienen el mismo diámetro, o sea, las 4 tocan el piso. El rockering es cuando estas dos son ya sea un poco más grandes y estas son más chiquitas, que es lo que ayuda a que cuando haces slalom te recargues así. Yo voy al Club de Patinaje Zona Sur México, CPZSM o Coyotes. Van muchos niños, o sea, son más de 60 niños, mucho más. Y es bonito porque haces más amigos de los que tú tienes y te motivan. Luego entre nosotros nos motivamos a competir y a no darnos por vencidos. A mí lo que es patinar y bailar es lo que me gusta mucho. Porque igual ver a tus papás así patinar que empezaron por ti y que por ti patine toda la familia es muy bonito porque no eres la única que patina y
nunca te des por vencido, no importa cuántas veces te caigas, sino que sigas, porque el piso siempre va a ser tu amigo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes sugerencias o comentarios o te gustaría que transmitiéramos un video que realizaste, atrévete y envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.